Consumimos demasiado carbón, lo que nos coloca al borde de un desastre por el calentamiento global. Pero la ayuda está en camino. Al crear el problema, también estamos creando soluciones. Ahora nos damos cuenta de que será la tecnología la que nos resolverá este problema a gran escala. Y puede hacerse en pequeña escala. Los molinos de viento no son nada nuevo, pero en el garaje de 5.000 metros cuadrados de Jay Leno, tiene un secreto. No importa en qué dirección sopla el viento. Creo que lo genial de esto es que utilizas algo que siempre estuvo aquí, el viento. No lo cambias, no lo alteras, no hay desechos. El viento sopla las 24 horas del día y al estar cerca del aeropuerto, cada vez que despega un avión, tengo 100 vatios. Para suplir a Leno con abundantes vatios está Phil Watkins, inventor en PacWind Incorporated. Para él, aprovechar el viento no es solo una pasión, es el futuro de la energía doméstica. Y puedes ver producirse la energía y lo emocionante que es esta experiencia, ¿saben? Miras arriba, sabes que el viento sopla y dices, bien, estoy generando electricidad. Puedes correr el medidor o ver cómo ocurre. Lo que ocurre es que el viento mueve una turbina que produce electricidad para uso inmediato. Cuando la electricidad no se utiliza, puede almacenarse en una batería y usarse después. Las tormentas de viento son bienvenidas. Las tradicionales turbinas de viento, esos enormes gigantes impulsados por hélices que se colocan en áreas de viento, son capaces de producir varios megavatios. Pero para generarlos, el viento debe incidir en ellos correctamente. Imaginen que esto es una hélice y esta hélice gira alrededor de un eje, ¿de acuerdo? Bien, para que la hélice gire, el viento debe interactuar con la cara del aspa. Si el viento viene de esta dirección, eso significa que el aspa debe moverse en esa dirección para que el viento interactúe con la lámina y la haga mover. Hacer turbinas de viento para el hogar es cuestión de diseño. Al utilizar combinaciones de materiales livianos, PacWind hace posible colocar el poder del viento en los techos. Las paletas en el eje vertical pueden recibir viento desde cualquier dirección. Podemos captar viento en esta área aquí, o en esta área aquí, o en esta área aquí. Podemos atrapar el viento desde cualquiera de estas superficies. En la búsqueda de rendimiento, PacWind tiene más de una forma de atrapar el viento. Básicamente podemos ver dos máquinas que producen más o menos la misma cantidad de energía. Esta está girando a una velocidad menor, pero posee una sección transversal mayor. Significa que a mayor área producimos más energía. Por otro lado, producir energía es también cuestión de velocidad. Así que a mayor velocidad, mayor es la electricidad que produces. Así que en esencia ambas producirán la misma cantidad de energía. Con este viento de 16 km por hora, estas turbinas producen aproximadamente 250 vatios. Es casi lo necesario para hacer funcionar un televisor y un refrigerador. Multipliquen eso por una ciudad o un estado y billones de toneladas de gases invernadero nunca irán a la atmósfera. Y además tenemos la versión Mondo para aquellos hogares que necesitan de una buena cantidad de vatios. Como el garaje de 5.000 metros cuadrados para autos clásicos de Jay Leno. No quiero tomar la electricidad de alguien más, me gustaría producir mi propia energía, quisiera producir toda la que quiera. Así, mientras el fundador de PacWind, Phil Watkins, instala la turbina, el electricista George Thomas la conecta al electrodo. Se agregan algunos paneles solares y empieza el ahorro de energía. Enciende. Bien, hay buena lectura, ¿cierto? Buena lectura. Bien. La energía que no se utiliza regresa al electrodo. Con las luces apagadas aquí durante la noche y si la turbina se activa, esto puede almacenar unos 10.000 vatios toda la noche. Puedes literalmente hacer girar hacia atrás el medidor. Cada vez que podemos recuperar energía es genial. Es decir, obviamente si podemos encender las luces, no tenemos mucho gasto de energía aquí, más que solo luces y aire acondicionado. Y si podemos obtenerla en parte del sol y de las turbinas, pues es genial. Sin mencionar lo satisfactorio. Es como, ¿por qué los tomates que siembras en tu jardín saben mejor que los que compras en el mercado? ¿O por qué la electricidad que uno mismo genera parece mejor que la que compras en la ciudad? Es porque tus manos están allí. En el desierto, en las afueras de Sevilla, España, 100 metros de tecnología ambiental capturan rayos solares. Podría ser el método que logre una inyección masiva de energía solar a las ciudades. Se denomina torre solar y se levanta como un faro de esperanza en la lucha contra el calentamiento global.
La cúspide de la torre de concreto recibe el reflejo de un mar de espejos llamados helióstatos. Los helióstatos están dispersos en unas 70 hectáreas, y el sol brilla a diario convirtiendo a la torre en un oráculo de energía solar. Valerio Fernández es el ingeniero director de la planta. Estamos en el centro del campo de helióstatos de la planta solar PS10. Posee unos 624 helióstatos compuestos de espejos. La función del helióstato es reflejar la radiación solar. Estas unidades no son calientes. Los helióstatos se programan para mantener el calor en la torre desde la mañana y hasta que anochece. A medida que la Tierra gira, los helióstatos se mueven para mantenerse perfectamente enfocados entre el Sol y la torre. Hay años en los que febrero tiene 29 días, por lo que todos los años son diferentes. Las ecuaciones para reflejar con precisión el movimiento del Sol son complejas y se deben actualizar en cada ciclo anual. Cada helióstato está hecho de cristal y acero y tiene una superficie de 120 metros cuadrados. Se fabrican con espejos convencionales que reflejan la radiación solar y son algo curvados para concentrar la radiación solar hacia un punto que es el receptor en la cúspide de la torre. Con el poder de los espejos, el receptor solar alcanza temperaturas de 500 grados centígrados. Eso es más caliente que la temperatura de un día en Mercurio. El receptor consta de 4 paneles de acero. Cada panel es una selección de tubos soldados entre sí. Dentro de los tubos hay agua. Cuando el sol impacta los paneles, el agua se calienta y se convierte en vapor. La presión que se genera por la expansión del vapor mueve la turbina que genera la electricidad. Una vez que la electricidad se mueve a los electrodos, el proceso finaliza. El calor del sol se aprovecha con éxito y se convierte en energía no contaminante. Solo esta torre provee de energía a 6.000 hogares. Pero los españoles no se detienen allí. Están construyendo más torres y planifican construir un total de 9. Todo el proyecto producirá suficiente energía para unos 700.000 habitantes, 19 kilómetros alrededor de Sevilla. Esta chispa de tecnología de torre se encendió en el desierto de California en la década de los 80. Construido como un prototipo a escala real, SolarOne aprovechaba el poder de 1.800 espejos, todos dirigidos a la cúspide de una torre de 90 metros. Pero en lugar de utilizar agua como conductor de calor, SolarOne utilizaba aceite. Durante 4 años, el prototipo esporádicamente produjo hasta 10 megavatios de electricidad, un poder suficiente para abastecer 5.000 hogares. Pero aún más importante, probó que la tecnología funcionaba. No creo que alguien imaginara que se generarían tantos kilovatios de energía por día. En realidad, se superaron todos los pronósticos iniciales. De nuevo en Sevilla, España, los ingenieros escogen el agua para disipar el calor. Pero aún existe un reto enorme por sortear. ¿Cómo mantener un giro consistente en la turbina cuando es de noche? En este momento, nuestras primeras plantas tienen una capacidad de almacenamiento de energía térmica muy limitada que nos permite generar electricidad cuando no hay sol, pero se reduce a solo 1 hora. El truco ahora es mantener el agua tan caliente durante la noche como para mantener el flujo de vapor que mueve la turbina. Es por esto que los ingenieros buscan soluciones híbridas como el poder del viento y combustibles biológicos como formas de mantener la energía no contaminante a tiempo completo. Aún la torre solar de España brilla con éxito. Cuando el sol brilla, la torre produce diariamente 11 megavatios de electricidad. Y lo hace sin una sola emisión de gases invernadero. Con esta exitosa planta comercial, creo que dimos un exitoso primer paso. El comprobado éxito a largo plazo del proyecto en España creó una resurrección de las torres solares. Desde China hasta Marruecos, las torres de energía empiezan a capturar la atención de inversionistas y funcionarios gubernamentales. Pero no todas las torres solares son iguales. También existe otra interesante tecnología solar térmica. Es cuando simplemente se toma un embudo invertido y se permite al sol incidir sobre ese embudo todo el día.
No es sorprendente que este modelo de embudo se probara por primera vez en la ecoamistosa España, en las afueras de Madrid, en la soleada Manzanares. El proyecto se basó en un simple principio de física. El aire caliente se eleva. El proyecto comenzó con un enorme invernadero. Una cubierta de polímeros transparente o área de captación rodeaba una torre de 190 metros con un fondo hueco. Cuando el sol incidía abajo en la cubierta, el aire por debajo se calentaba a 95 grados sobre la temperatura ambiente. El aire caliente se movía hacia el aire más frío en la cúspide de la torre. Esa corriente ascendiente pasaba a través de una gran turbina dentro de la torre. La planta operó desde 1982 hasta 1989 y generó 50 kilovatios. No era mucho, pero funcionó. El diseño podía enfrentar al sol, pero a finales de la década de los 80 el petróleo era barato y se perdió el interés. Nuestra experiencia es que hay un par de elementos que generan inversiones en las torres solares. Uno es el costo del petróleo, el otro, por supuesto, son las políticas gubernamentales. Ahora, con los elevados precios del petróleo y los problemas ecológicos presionando en las conciencias de las personas, el interés en el proyecto Manzanares alcanza una importancia fundamental. Una compañía australiana llamada EnviroMission planea llevar una torre a alturas sin precedentes. Sería quizás la estructura más grande en la faz de la Tierra. La torre de concreto reforzada con acero se elevará unos 700 metros. Eso es casi 1 kilómetro y 2 veces la altura del edificio Empire State. Su base tendrá un diámetro de 130 metros, una anchura suficiente para dar estabilidad con vientos extremos. La cubierta de vidrio y polímeros abarcará 5 kilómetros, inclinándose levemente desde una altura de 2 metros en el perímetro hasta 30 metros en la torre. Allí, unas 32 turbinas tipo jet estarán listas para tomar el aire caliente y convertirlo en electricidad. La torre generará energía durante todo el año. Los invernaderos también funcionan en invierno, funcionan recogiendo aire tibio. Se puede crear un diferencial de temperatura. Puede que no logre el rendimiento del verano, pero se obtiene un rendimiento sustancial. EnviroMission cree que su torre proveerá a las plantas eléctricas con unos asombrosos 200 megavatios. Aún con la torre funcionando a un 80% de su capacidad, sería suficiente energía para alimentar a 500,000 de hogares. EnviroMission logró ya la compra de unas 8,000 hectáreas de terreno entre Melbourne y Sydney. Esta sería una maravilla de la ingeniería y, por supuesto, un ícono de la energía renovable. Y será costoso. Con un precio estimado en $700 millones para su construcción, es un alto costo que podrá recuperarse eventualmente. Será, y así lo creemos, competitiva en rendimiento frente al carbón, pero más costosa para construir, aunque no impagable. Con capitales de inversión persiguiendo tecnología ambiental, esos 700 millones parecen alcanzables, incluyendo un módulo de transporte al estilo de los supersónicos. Creo que tenemos el santo grial de la energía renovable. Oportunista, sí, obviamente, es decir, uno no hace algo por nada, pero lo que era un sueño se convirtió en pasión. Vamos a construirlo.